Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast en Sensa, un espacio como siempre les mencionamos para aprender, para compartir y para darle a nuestros estudiantes y al público en general esos nuevos conocimientos o nuevas habilidades importantes para su vida personal o laboral. El día de hoy con un tema muy importante, un tema que tal vez muchas veces pasamos de alto en nuestro día a día y es esa salud mental en relación con el trabajo. Esa hiperproductividad que podemos tener muchas veces sin darnos cuenta, y para eso nos acompaña Jorlen Jiménez, psicóloga y experta en esta área. Así que sin más preámbulo, Jorlen, te puedes presentar y contarnos un poquito de cómo llegaste también a este mundo de la psicología laboral, por decirlo así. Gracias, Pedro, por la oportunidad y gracias por el espacio de poder tocar este tema. Tras bambalinas hablábamos de que de pronto a veces no se habla mucho del tema. Soy psicóloga y durante muchos años, no te voy a decir cuántos para que no saquen la cuenta, he podido tocar 3 espacios en donde este tema ha sido muy significativo desarrollarlo para mí. Comienza de pronto hace más o menos 20 años, cuando en aquel entonces quien era mi esposo tuve que sacarlo con una parálisis facial de su oficina. Había sufrido una isquemia cerebral, que es un microaccidente cardiovascular, más o menos. Esto producto del nivel de estrés que estaba viviendo en su lugar de trabajo. Y a partir de ahí, en las consultorías que yo hago a organizaciones, pues de vez en cuando topamos con climas laborales que no ayudan mucho a la salud mental y pasa mucho precisamente por el tema que estamos tocando el día de hoy. Y el tercer escenario donde lo veo ya más específicamente o más individualmente es en la consulta. Yo doy psicoterapia y cuando atiendo a ciertas personas, ese estrés, esa ansiedad viene mucho de la parte laboral. Entonces creo que por ahí viene el desarrollo de este tema. En este caso, podríamos empezar por el tema de diferenciar qué es ser productivo con ser hiperproductivo o sobrepasarse más bien de esa línea. Es que, a ver, la productividad está bien. Lo que estamos hablando es de productividad tóxica o positivismo tóxico, tal vez es la palabra correcta. Okay. A ver, ¿cómo lo podemos definir? Cuando somos productivos de manera saludable, hay una sensación de bienestar, de realización y de plenitud. Estás contento, feliz y todas tus áreas están en orden. Entonces hay un desarrollo humano muchísimo más evidente que cuando tenemos esa productividad tóxica. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando comenzamos a tener consecuencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel personal en nuestros vínculos. Físico, ya lo sabemos, el insomnio, contracturas musculares, la fatiga. Y digo fatiga porque no es el cansancio es normal. Pero cuando no nos recuperamos de ese cansancio, es lo que llamamos la fatiga crónica. Y a veces escucho pacientes que dicen, pero qué raro, estoy cansado y no sé de qué porque no he hecho gran cosa. Bueno, porque el cuerpo no está recuperando precisamente ese estado donde las fuerzas regresan y podemos iniciar una nueva jornada laboral. Problemas alimenticios, en la parte emocional podemos hablar del estrés, del trastorno de ansiedad, de mucha irritabilidad también, y por ende se van a afectar la parte vincular, la parte de las relaciones, la familia. Y aquí yo quiero hacer un énfasis que en la parte vincular las personas que van padeciendo esto tienen una pérdida de la capacidad de decir que no. Y esto es grave porque cuando no podemos decir que no, tenemos problemas con límites. Entonces hay una inundación, y si estamos hablando de la parte laboral, una inundación de trabajo en otras áreas que no debiera suceder. Por ejemplo, como decías, la familia o de pronto lo social. Entonces tenemos a esta persona que puede estar un fin de semana con un grupo de amigos
pero no lo está disfrutando, porque en su cabeza está lo que llamamos el pensamiento rumiante, decir, tengo que trabajar, tengo que contestar correos, el lunes me espera tal cosa, yo no debiera de estar acá, y hay un cansancio mental. Y en el último extremo yo digo que aparece lo que es este agotamiento del alma, que es lo que se conoce como depresión. Entonces te estoy hablando de estados muy complicados a los que queremos que las personas no lleguen, precisamente. Y por eso un espacio como este para invitar a la reflexión y que puedan tomar cartas en el asunto si alguno se va identificando con lo que estamos hablando el día de hoy. Claro, Jorlen, pero qué difícil, porque cómo se logra ese balance en un mundo que hoy día nos exige ser productivos laboralmente, que nos exige capacitarnos porque mucha gente tiene que trabajar, estudiar, atender a la familia o atender situaciones personales, en un mundo que te exige que tienes que ir al gimnasio, que tienes que estar en redes sociales. Estamos bombardeados de información y de muchas ideas que nos han vendido de lo que tenemos que ser o hacer. ¿Cómo se logra ese balance? ¿Cómo logramos eso? Es la pregunta de los 100 millones de colones, posiblemente. Vamos a ver, lo primero es ser consciente. Para todo cambio, y sobre todo cambios en el orden personal, esa es una de las primeras cualidades a las que invitamos a las personas. Seamos conscientes de lo que está pasando y comencemos a cuestionar. Y el cuestionamiento viene un poco de la reflexión y del análisis. Y esto nos lleva a pensar cuál es la sociedad en la que estamos viviendo, Pedro. ¿Qué es lo que nos va dictando la sociedad? ¿Cuál es el mensaje que vamos recibiendo en los diferentes ámbitos? Y sí, efectivamente, hay un mensaje del rendimiento. Tenemos que rendir en todo. Y es este mensaje de decir, usted todo lo puede, ¿verdad? Las metas que usted se ponga, usted las puede lograr. Y eso es un buen mensaje, pero no del todo, porque somos seres humanos. Y el error también es parte del ser humano y cansarse es parte del ser humano. Las máquinas inclusive necesitan parar de vez en cuando porque se funden. Bueno, nosotros también. Entonces, cuando nos ponemos a pensar un poco en ese mensaje que hemos recibido y el impacto que está teniendo sobre nuestro sistema de creencias, porque va a afectar inmediatamente quién soy. Si yo no estoy trabajando, ¿qué eso dice de mí? Si no tengo la agenda llena, ¿qué dice eso de mí? Si no estoy produciendo, ¿qué dice eso de mí? Y entonces pasa mucho por la parte personal, por cómo me veo yo, que de alguna forma es una creencia equivocada, porque el quién soy no depende precisamente de una agenda llena o de cuántos resultados pueda tener yo en mi lugar de trabajo. Yo soy más que eso. Y eso hoy es una invitación a que nos veamos no solamente como el yo laboral, ¿verdad? Cuando yo pregunto a mis pacientes, por lo general en la primera consulta, ¿quién es usted? Entonces yo te pregunto, ¿quién es usted? ¿Y qué me contesta? Y usted me va a decir Pedro. ¿Y Pedro, usted quién es? Te pregunto. Wow. Yo te diría que soy un papá, un profesional, que me apasiona mucho lo que hago, que me gusta mucho pasar tiempo con mis hijas, en familia. Es lo que se me viene a la mente, porque es como trabajo y familia lo principal. Claro. O en lo que gira realmente mi vida actualmente. Pero te das cuenta que nos definimos mucho a partir de un rol, de lo que yo hago. Y el quién somos tiene que ver con quién soy, con el ser. Y es una pregunta un poco filosófica y un poco profunda, que siempre está en continua construcción. Yo siempre le digo a la gente, no se preocupe porque no tenemos la respuesta completa, porque nos estamos construyendo, no importa si estamos en los 15, en los 20, en los 50, estamos construyéndonos. Y es parte de esa reflexión a la que debemos de acceder con espacios de descanso precisamente, y parte de la salud mental y el mensaje que llevamos es que el descanso tiene que incorporarse
en nuestra vida diaria, no solamente las vacaciones que tomamos a final del año o las vacaciones que los chicos están tomando en este momento, ¿verdad? Que creo que están en receso del curso lectivo, sino poder decir, ¿cuál es el descanso de mi día? Y aquí entonces nos ponemos a pensar que la sociedad como la llevamos, tan acelerada, con un elemento clave, la tecnología, ha cambiado muchísimo 100%. Las dinámicas de vida que tenemos. Entonces, un elemento que te puedo decir, dentro de muchos, es cómo los límites y las fronteras se han desvanecido. Hace muchos años, quien trabajaba marcaba una tarjeta en una maquinita, marcaba su hora de salida y se cerraba la parte laboral. Y no se sabía nada del trabajo hasta el otro día, ¿cierto? Correcto. Hoy eso no sucede. Hoy llevamos el trabajo a todas nuestras áreas, o sea, lo llevamos a la casa porque llevamos el celular. Vamos de pronto un fin de semana a la playa, a un hotel de vacaciones, pero ahí vamos con la computadora y vamos con el celular y nos llegan las notificaciones, los correos y el cliente llama y el paciente. Entonces no hay esa línea donde podamos cortar y decir, ok, este va a ser mi espacio. Por lo menos no de manera tan orgánica. Y por ahí entonces, dentro de las cosas que tenemos que comenzar a hacer de manera muy intencional, es decir, tengo que hacer este corte y tomar acciones muy específicas para lograr que se comience a dividir un poco mis espacios y poder hacer ese corte, sobre todo a nivel mental. Ok. Yolén, ¿qué papel juega la empresa en esto? ¿Por qué? Porque a nosotros nos contratan en un trabajo para dar resultados, para ser productivos. ¿Okay? Entonces, ¿qué papel juega la empresa a nivel de cultura, a nivel de clima, para lograr que sus colaboradores sean productivos, den buenos resultados, pero que también entiendan que tienen ese espacio para descansar, para estar en familia? ¿Cómo se hace esa conexión? Porque lo veo muy complicado. Es fundamental. La empresa y por otro lado los gerentes o los líderes de la empresa es fundamental porque son los que llevan la batuta y un poco los que establecen la filosofía, por decirlo así, o la forma en que se va a trabajar. En eso estamos hablando de lo que es el clima organizacional. Y hoy, Pedro, es más llamativo para las personas trabajar en lugares que le ofrezcan mejores condiciones de trabajo en cuanto a clima que aún el mismo salario. Y eso es muy importante y es parte de lo que conversamos mucho con los empresarios, de que puedan entender que invertir en salud mental es fundamental para sus empresas. Cuando decimos invertir, de pronto suena como, ay, yo no tengo presupuesto, y últimamente cuando hablamos con las pymes, por ejemplo, es decir, bueno, cuando yo tenga 15 colaboradores, tengo una planilla de 20, no, con esos 5, con esos 3, es un buen momento de empezar a formar una cultura de salud mental para los colaboradores. ¿Por qué? Porque ellos son los gestores o los que toman decisiones de sus empresas. Y es entender que cuando hay salud mental, cuando un colaborador tiene su vida en equilibrio, es mucho más productivo que teniéndolo 20 horas trabajando. O sea, me explico, esa relación es importantísima y aumenta, según las cifras, en un 24% las empresas que logran invertir en salud mental y que tienen programas de salud mental. Esto es parte de un espacio de inversión en salud mental en el caso de Sensa para sus estudiantes. Es poder entrar en ese momento de reflexión y decir, caramba, yo tengo que cuestionarme esto que recibo todos los días de pronto de ciertos mensajitos y decir, no, eso no es cierto. Comenzar a desmitificar un poco lo que gira alrededor del trabajo y de todo lo que es laboral. Sí, ahí me pasaban varias ideas por la cabeza, porque digamos a nivel empresarial hay frases muy trilladas de que se pone la camiseta, de que la famosa milla extra y ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde este tipo de comentarios o este tipo de frases que a veces se utilizan en esas famosas sesiones, reuniones de equipo, más bien
envían un mensaje negativo, ¿no? Exacto. Porque al final yo digo que si la persona realiza bien su trabajo y tiene una agenda de trabajo organizada en sus horas, en sus 8 horas, no hay por qué pensar en horas extra ni milla extra si lo que estamos haciendo en el tiempo laboral es lo correcto. Pero es complicado, digamos, porque yo me pongo también en los zapatos del líder que tiene atrás también una exigencia de resultados, y que esa exigencia la tiene que trasladar a ese equipo. ¿Qué le aconsejarías también a un líder que está en ese proceso de que tiene que dar buenos resultados? ¿Cómo comunicárselo a un equipo para que no le afecte tampoco su salud mental a la gente? Vamos a ver, tiene que ver, la clave tiene que ver con la planificación y la visualización de espacios. Las empresas tienen sus ciclos de productividad, tienen sus ciclos de pronto de donde tienen que rendir mucho, pero eso no se mantiene los 12 meses al año, ¿verdad? Entonces, parte de estudiar y analizar un poco cuáles son los ciclos de las empresas, en qué momento estamos en temporada alta, donde sí hay una mayor demanda pero tiene que haber esa curva de bajada donde decir, ok, ya estuvimos en temporada alta, vamos a entrar en un ciclo diferente, y en ese ciclo diferente poder hacer o tomar iniciativas que permitan a los colaboradores respirar. Y con el respirar te estoy diciendo es entrar en esos procesos de descanso. Ahora, eso es en lo macro, pero en el día a día es importante que los programas de salud mental que sean llevados por los gerentes o por los empresarios, no importa si es una pyme, no importa si es una empresa mediana o inclusive las grandes, es poder instaurar en la mentalidad de los colaboradores que esos espacios se tienen que respaldar con intenciones, con actos muy intencionales, porque no nos sale de manera natural. Entonces, como que las pausas activas que se han puesto tan de moda últimamente, ¿qué viene a hacer eso? Bueno, una posibilidad de hacer entender al colaborador que necesita hacer un alto en el día, no en la jornada, sino en el día, para poder tomar ese tiempo, que su cuerpo entienda que puede descansar, que puede estirar un poco si está sentado en el escritorio, que puede tomarse el café, ojalá si hay una ventana y puede ver un verde, dejar el escritorio, porque lo que hacemos es que llevamos el café en el escritorio, ¿verdad? Y seguimos un poco en la... No, es hacer ese corte y te estoy diciendo cosas muy chiquititas, son como microactos, ¿verdad? Me tomo el café y logro tratar de escuchar al pajarito que canta por ahí, o si veo la palmera, o de pronto simplemente sentarme fuera de mi oficina y hacer un acto intencional, decir, ok, me voy a tomar mi café tranquila y pienso en otra cosa y me relajo un poco más. Esos son como, yo le llamo rituales que podemos hacer, no importa si trabajamos en casa, si estamos en oficina, hacer esos cortes intencionales. ¿Para qué? Para que nuestra mente respire, para que nuestra alma también respire, que es importante. A veces hablamos mucho de la mente, pero también a nivel emocional hacer ese corte. Es una de las cosas que podemos hacer dentro de muchas otras pequeñas acciones que se pueden incorporar en el día a día, en una empresa, en el mundo laboral, para que las personas puedan tener un poco mejor mantenimiento de sí mismos y puedan ser productivos sin este desgaste, porque al final lo que queremos evitar son los síndromes del burnout que están apareciendo tantísimo. El estrés está haciendo mella muchísimo en los seres humanos y se traslada mucho a enfermedades físicas, donde tenemos hipertensión, ¿verdad? Que nos exponen a problemas de paros cardíacos, de accidentes cerebrovasculares. Entonces, todo esto es una inversión que al fin y al cabo lo vemos a largo plazo, pero también en el día a día las personas pueden experimentar una sensación de tener más realización, de estar contentas o de estar felices.
Y una persona que está feliz en su lugar de trabajo, ¿qué pasa? Va a ser más productiva. Correcto. Y eso que decías de ponerse la camiseta, estamos logrando fidelizar a nuestros colaboradores en nuestra empresa. Si yo estoy contenta en mi lugar de trabajo, no me voy a querer ir. Ok. Jorlen, a nivel generacional, ¿hay algún, o has notado vos que trabajas en esta área y con personas, algún cambio drástico en la forma en la que se ve el trabajo? Que yo creo que la respuesta es sí. Te comento, yo, digamos, por ejemplo, yo me crié en un ambiente donde mi papá me inculcó que el trabajo es sagrado, que el trabajo ennoblece, que el trabajo se respeta, y me crió con esa mentalidad de que el trabajo es trabajo y casi que hasta que tiene que doler trabajar para que se sienta, ¿verdad? Tiene que ser un proceso doloroso, tiene que costar, ¿verdad? Pero creo que las nuevas generaciones o la gente más joven tiene más conciencia de este tipo de cosas que vos estás mencionando. Y tal vez ya no toleran tantas cosas como antes en los trabajos. No sé si has notado algo al respecto. Sí. Y de hecho, cuando hacemos perfiles de puesto, es algo que salta muchísimo porque cuando la empresa quiere algo y comenzamos a ver, bueno, depende de la generación, ¿se nos van a sumar o no se nos van a sumar? Vamos a ver. Te contesto tu pregunta con un ejemplo. Hace cerca de 2 años, haciendo una consultoría para una empresa, el horario de trabajo era de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y los perfiles de puestos iban dirigidos a personas más o menos de entre los 20 a 35 años. ¿Qué crees que pasaba? Que había una alta rotación de personal. Había una alta rotación de personal, precisamente, y parte de esa es la consigna por la que me contratan en una consultoría de recursos humanos. Uh-huh. Bueno, precisamente ese es un elemento que comienza a saltar y decir, bueno, las generaciones actuales prefieren tiempo, ¿verdad?, a salario. Es decir, no importa si ganan un poquito menos, pero quieren tener tiempo para, y alguien me decía, por lo menos para ver un poquito de luz del sol cuando sale, porque entraban muy temprano y salían ya oscuro. Correcto. ¿Verdad? Entonces, otro que entrevisté me decía, ¿y en qué momento yo hago mis vueltas, como decimos en Costa Rica, mis trámites? Me explico. Uh-huh. Entonces, sí, las generaciones ven diferente. Ahora, aquí tenemos que pensar en algo que ha cambiado. En la generación de nuestros padres, ese deber estaba, nos lo decía ¿quién? Papá, mamá, nos lo decía la escuela, la parte educativa. También nos lo decía un poco la iglesia. Usted tiene que ser un buen trabajador, ¿no? Inclusive también pues las instituciones un poco legales o judiciales, ¿verdad? Si usted no es un buen trabajador y usted roba, usted va a ser sancionado. Todo ese discurso venía de afuera. Sí. Y entonces era el deber ser. Lo que pasa es que ahora ya no es ese deber ser afuera, sino que lo tenemos instaurado adentro. Entonces, el problema no es tanto desde afuera el debe, sino lo que nosotros mismos vamos construyendo desde adentro, con base lógicamente en la socialización que hemos tenido, en lo que nos han enseñado y los mensajes que nos llegan. Pero muchas veces, Pedro, si te pones a pensar, no es tanto el asunto de la empresa ni de tu jefe, sino lo que vos mismo percibís que puede pasar si no sos productivo. Y no tiene tanto que ver como con el clima, sino con la percepción que estás teniendo. Uh-huh. Entonces nos enrolamos en que tengo que cumplir, tengo que ser la mejor, porque si no, alguien puede venir y me puede sustituir. Entonces detrás de esto hay una emoción que nos causa muchísimos problemas a los seres humanos, que es el miedo. Correcto. Y cuando actuamos por miedo, eso nos comienza a crear muchísimas inseguridades y nos quita calidad de vida. Ok, Jorlen, eso que mencionabas es muy importante y también lo hablábamos detrás de bambalinas, ¿verdad? Porque para la gente joven específicamente, hoy vivimos en un mundo que nos vende una idea en redes sociales donde vos ves al famoso influencer que a los 20 años ya es millonario, ya tiene un montón de mansiones y un montón de autos de lujo y demás.
y también eso genera una presión sobre la gente joven que se compara y dice, porque yo no estoy ahí, porque comparten sus viajes, comparten el auto que se compraron y demás, y un mundo falso que no es para todos, ¿verdad? Que claramente no todo el mundo puede alcanzar eso. Entonces, para las nuevas generaciones, ¿qué les aconsejarías a esa persona que piensa que a los 25 años ya tiene que estar casado y formando una familia, ya tiene que tener casi que su empresa y su vida resuelta? ¿Qué consejo le darías? A ver, lo más importante, y va a sonar un poquito egoísta, pero en realidad no es egoísta. Lo más importante en todo eso que estamos hablando, ¿quién es? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Eso que estás hablando es como para otro programa y poderlo reflexionar. Estamos envueltos en este mundo de redes sociales donde la intimidad se perdió. Correcto. ¿Verdad? Somos seres públicos en mayor o en menor medida y de alguna forma nuestra vida está expuesta. Pasa que de pronto vemos fotografías de lo que la gente come, de cómo se visten, de cuál es el traje que se van a poner, de cuál lugar visitar. Ese tema de la intimidad se perdió, pero con eso también nos estamos exponiendo a que podemos ser valorados por todos los espectadores que nos siguen en redes de alguna forma, como te digo, más o menos. Y esa valoración llega a pesar mucho en nosotros. Okay. Claro. ¿Verdad? Es un poco lo que hemos venido hablando durante el programa, cómo nosotros mismos vamos codificando todo esto que vamos viviendo. Y si no tenemos el espacio, pero y aquí tal vez eso es lo que yo les aconsejo a los jóvenes, que hagan el alto y que tengan la posibilidad de cuestionar un poco todas estas ideas que nos bombardean y poderles decir, eso es realmente cierto, eso aplica para mí, o cuál es dentro de esa premisa que me están dando, cuál es lo que me guía a un equilibrio y cómo puedo yo aplicar eso en mi caso, porque esto también es importante, nos masifican y todos los seres humanos tenemos la maravillosa cualidad de ser diferentes. Claro. Entonces, si bien es cierto, podemos dar un mensaje general, pero yo no soy igual que vos. Vos tenés una circunstancia, una realidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sos una persona diferente a mí. Y entonces, de pronto, una misma premisa, una misma creencia o un mismo mensaje lo podemos vivir de manera diferente. Y ahí es donde yo creo que el éxito de las personas que acceden a vidas saludables es porque han desarrollado buenas prácticas de vida y han podido incorporar ese elemento de poder descansar. Cuando te estoy diciendo descansar, es algo intencional hoy por hoy. No es solamente decir, entonces me voy a ir a acostar más temprano y ya con eso descanso. No se logra mucho si yo estoy acostada y sigo en mi cabeza rebobinando todo, sino que sea un descanso intencional, que también sea una pausa mental. Y me gusta hablar muchísimo de la otrocidad, no sé si esa palabra se comprende, pero es poder pensar en otra cosa. Y es cuando decimos, ok, este es mi proyecto laboral, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, pero en este momento yo voy a hacer otra cosa, voy a pensar en otra cosa muy diferente a esto. Interesante. Jorlen, definitivamente yo creo que es un tema que nos da para otro episodio más, ¿verdad? Y más y entramos también en la parte de redes sociales, con la juventud y demás. Por un tema de tiempo, lamentablemente no podemos abarcar todo lo que quisiera, pero desde ya te digo que estás invitado a futuro para continuar con esta conversación, que es bastante interesante. Para terminar, Jorlen, si alguna de las personas que nos está viendo, algún empresario o alguna pyme quiere contactarte con vos para algún tema de capacitación, para conocer más sobre este tema o para una terapia individual, ¿a dónde te pueden contactar? Ok, en redes sociales aparezco como Jorlen Jiménez a nivel personal, pero también como punto de encuentro, que es precisamente
el nombre con el cual damos servicios de salud mental a empresas y a organizaciones y también a personas de manera individual o a grupos. Entonces, ahí pueden tener nuestro contacto, nuestro número telefónico y está en ese nombre. Listo, de igual manera en la descripción de este podcast van a encontrar las redes sociales, correo y números de contacto para que se puedan comunicar con Jorlen en caso de que se requiera. 100% recomendada. Y bueno, Jorlen, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, yo que espero que haya sido de mucho valor para que nos están viendo y nos están escuchando, y sobre todo que tomen acciones. No se vaya a escuchar y quedarse queditito. No, hay que tomar acción. Por más chiquita que sea. Muchas gracias. Hasta luego.